Quiero pedirle que se siente y voy a tratar aquí de hacerle un esquemita que yo espero que el Señor me ayude porque pues que podamos trasladar los pensamientos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Este primer cuadro que tenemos, este primero que está aquí, mire, que está dividido en tres. Esto está representando el tabernáculo, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Eso es una sombra preciosa del tabernáculo que nos habla de los niveles del cristiano. Todos los que están en ese cuadro, todos estamos hablando de salvos. Solo que hay salvos del atrio, salvos del lugar santo, salvos del lugar santísimo, que son los llamados, los escogidos y los fieles. Y allí los fieles que estarían aquí serían los arrebatados, los que están en este último cuadro, ¿verdad? Serían los arrebatados. Y ahí es donde dice la Biblia también que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. No van a ser arrebatados los que no estén enamorados del Señor. Es el lugar santísimo. Pero también nosotros, que eso es lo que yo quiero hablarle, cuando hablamos de los niveles de la palabra de Dios, la palabra de Dios, hablamos de tres niveles: el nivel grafos, el nivel logos y el nivel rema. Esto es bien importante que nosotros lo miremos, porque el nivel grafos es un nivel en el que, digamos, cualquiera llega, compra una Biblia en la librería y la lee y puede de alguna manera adquirir cierto conocimiento. Ese conocimiento, porque digamos hay algunos libros en la Biblia que son históricos, entonces ahí puede tener cierto conocimiento a nivel grafos. La Biblia se puede leer como cualquier libro, pero incluso los profesores de idioma pueden usarlo, ¿verdad? Cuando en la literatura, o alguien podría para su acervo cultural leer la Biblia, pero eso sería un nivel grafos. Ahora un cristiano al nivel grafos puede entender, puede conocer algunas cosas, pero no tener todo el panorama de lo que Dios quiere para su vida. Porque para que nosotros podamos llegar al nivel total del entendimiento de la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo traiga revelación, que lo escrito cobre vida, porque la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es cuando nosotros entendemos que hay que avanzar. ¿Es bueno leer la Biblia? Sí, desde luego. Miren, nosotros hemos dicho aquí desde el púlpito que no estamos de acuerdo con aquellos programas, ¿verdad? La Biblia en un año. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque al final del año le preguntamos al hermano: ¿leyó toda la Biblia? Sí, hermano, la leí toda. ¿Y qué aprendió? ¿De qué? Pues de la Biblia. Pues que hubo un diluvio. Pues que Abraham quería sacrificar a Isaac. Algunas cosas, ¿verdad? Pero realmente cosas para su vida personal no sacó mayor provecho. Entonces uno dice: no estamos de acuerdo con eso, pero hay gente que se va al otro extremo. Bueno, entonces el pastor no está de acuerdo con eso, entonces no hay que leer la Biblia. ¿Cómo que no? Hay que leerla. Y ese es el nivel grafos, donde se va adquiriendo el conocimiento. Pero luego de ir avanzando, nosotros pasamos al nivel logos, que este es un nivel de entendimiento. Cuando uno empieza a entender las cosas. Por ejemplo, hermano, usted recibe un tema de la alabanza
y empieza a entender algunos parámetros de la alabanza. Uno empieza a entender que la alabanza está basada en la restauración del tabernáculo de David. Uno va, investiga lo que hizo David. David puso 3 líderes de alabanza, Asaf, Emán y Jedutum. Cada uno de ellos tiene cierto significado y eso tiene cierta aplicación. Entonces uno entiende todo cómo debe ser la alabanza de adoración. Ese es el nivel logos. Ese es el nivel de la enseñanza. Ese es el nivel donde se mueven bastante los discipuladores. Por ejemplo, cuando se les da un libro, un folleto de temas doctrinales, ellos lo repasan y lo enseñan a otros. Pero estamos hablando de un tema que ya está trayendo un despertar de la mente, un despertar del corazón, ¿no? El logos también es bueno, desde luego que es bueno, pero no es el nivel óptimo de la palabra. La enseñanza es buena, diga conmigo, la enseñanza es buena. Desde luego tenemos que entender las cosas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué adoramos? Tenemos que entender lo de los dones, tantas cosas. Eso es un nivel que el pueblo tiene que atesorar, porque a veces hemos dicho no al logos, sí al rema, pero el logos también es importante. El logos es el nivel donde se empiezan a entender algunas cosas, pero luego está el nivel rema. Ese nivel rema es aquel que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la palabra de Dios. Esa palabra, la palabra ahí, de toda palabra que sale de la palabra de Dios, es de la boca de Dios, esa es la palabra rema. Entonces, pero esa palabra rema está íntimamente relacionado con práctica. Entonces, entendí, primero conocí, luego entendí, pero luego lo viví. Porque de nada sirve que conozca, que entienda, si no lo vivo. Si el gran problema de la iglesia, todo, al final es todo. Porque si nos vamos al nivel logos, que es el nivel del entendimiento, hay muchas cosas que no se entienden todavía y que se necesita avanzar en el entendimiento. Pero cuando ya hay bastante entendimiento, o conocimiento y entendimiento juntos, el problema en el que se encuentra la iglesia es la poca práctica de las cosas que ha aprendido. Entonces, cuando a veces uno mira, digamos que los músicos, ¿qué coro es ese? Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y los ancianos a una. Qué bonito el coro, ¿verdad? Uno danzando. Mire, si está en la iglesia y canta el coro y se deleita en el coro, es porque ha entendido que la danza es de Dios. Porque si no, ya hubiera salido corriendo, ya se hubiera ido para otra iglesia. Pero si está aquí es porque entiende que la danza es de Dios. Pero entonces, ¿por qué no danza? Entonces hay conocimiento, hay entendimiento, pero no se vive en el rema de Dios. Entonces el rema de Dios es poner en práctica, es algo que saltó. Lo entendí y a partir de ahora lo voy a vivir. Eso es rema. Eso es rema. Eso es el agua convertida en vino. Porque uno lo ve en las bodas de Caná, que el Señor dice: llenen las tinajas de agua. Esa agua representa el logos. Y luego el logos lo transforma en vino, que trae gozo, trae deleite. Entonces la iglesia se tiene que llenar de logos, conocimiento, entendimiento. Se tiene que llenar de grafos, logos. Se tiene que llenar de eso. Pero al final eso se tiene que convertir en vino, en novedad de vida, en que uno pueda disfrutar las cosas que el Señor tiene para la vida de uno. Entonces ahí es donde tenemos que avanzar.
en lo que es practicar la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, oiga esto, hermano, el alimento sólido es para los adultos. Aquellos, oiga, pongan atención a lo que dice la Biblia, que por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Entonces, si queremos alimento sólido, tenemos que ser adultos. ¿Y cómo nos convertimos en adultos? Practicando. ¿Practicando qué? Pues la palabra de Dios. Eso yo quiero que diga conmigo, yo quiero poner en práctica la palabra de Dios. Y miren lo que dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee, los que oyen, están los tres niveles, y los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Ahí están los tres niveles. Y nosotros tenemos que avanzar hacia la práctica. Muy bien. Entonces, basado en esto, una de las cosas que yo veo y yo siento que es necesario es que la iglesia repase algunos temas que se dan por sentados que conocemos. Y seguramente los conocemos. Y seguramente algunos los entendemos. Pero cuando se pasa revista de qué tanto lo practicamos, ahí es donde está el problema. Entonces yo digo, deberíamos, y me incluyo ahí, deberíamos de repasar algunos temas. Deberíamos de repasarlos para ver si de verdad los hemos entendido, para que podamos vivir, para que podamos caminar en esa revelación que el Señor da. Por ejemplo, deberíamos de repasar el tema de la oración. ¿Qué piensa usted? Sí, constantemente, porque los cultos de oración no están igual que como están ahorita. Se debería de repasar la adoración. Se deberían de repasar temas como la sujeción. Bueno, mire, yo le doy duro, es el tema de reconocimiento de autoridad. Yo reconozco que constantemente hablo de eso. Pero, aunque hablo seguido de ese tema, a veces cuando pongo en disciplina a alguien se me pone el brinco. Y eso que hablo seguido de ese tema. Imagínense de los que no hablamos seguido. Entonces, como que necesitamos repasar algunos temas. Necesitamos. Y el apóstol Pablo lo decía: a mí no me importa, decía el apóstol Pablo, repetir las mismas cosas, si para vosotros eso es seguro. Entonces es necesario algunas ocasiones repetir algunas cosas, repetir algunos temas, repasar algunos temas y revisar nuestro nivel de entendimiento de esos temas y nuestro nivel de práctica de esos temas. Entonces, uno de los temas que yo le quiero hablar, y vamos a hablar de otros, pero es mire, la administración. Y para eso quisiera que me ayudara. ¿Qué es administración? Según lo que usted entiende, según lo que usted conoce. Y voy a irlo anotando aquí, ¿qué es administración? Según lo que usted me diga, todo lo que usted me diga lo voy a anotar. Vamos a ver, ¿quién comienza? ¿Quién rompe el silencio? Quitar pesos. No mexicanos, ¿verdad? Sino de carga, ¿verdad? Y pecados. ¿Otro? Liberación. Claro. Liberación. Exponer lo que nos afecta. ¿Alguien más? Perdone que, bueno, la letra tal vez no sale como usted quisiera, pero miren, realmente es
una punta chata la que uno usa, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, yo pensé que iban a decir mire. Pensé que iban a decir eso. Pensé que iban a decir reconocer nuestras debilidades. Pensé que íbamos a decir buscar ayuda. Bueno, no sé si hay algo más. Algo más para que signifique la administración. Humillación, que esa es una de las, lo vamos a poner por aquí, esa es una actitud del que se ministra, mire, humillarse. Y sí, ¿quién iba a decir algo aquí? Abrir nuestro corazón. ¿Alguien más? Muy bien, lo vamos a dejar hasta ahí porque si no, no avanzamos. Todo eso que pusimos ahí es parte de la administración. Pero, ¿cómo lo resumimos en un solo concepto? Usted decir, pues se resume en administración, sí, pero un concepto más práctico. Y todo esto se resume en sanidad del alma. ¿Qué es ministración? Es sanidad del alma. Entonces la Biblia dice, oiga, el salmista, bendice alma mía al Señor. ¿A quién le está hablando el salmista? Su espíritu le está hablando a su alma. Bendice alma mía al Señor. A él le están hablando al alma, al alma. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego dice, porque Él es el que perdona tus iniquidades. ¿A quién le están hablando? Al alma. Él es el que perdona tus iniquidades y el que sana tus enfermedades. ¿A quién le están hablando? Al alma. Es decir, que el alma tiene enfermedades. Por eso el salmista está diciendo ahí, es el que sana tus enfermedades, pero le está hablando al alma. Pues hay enfermedades del alma. Entonces, nuestra alma, hermano, es necesario que constantemente se ministre. No una, no dos, no tres, no cuatro. Constantemente tiene que estar siendo ministrada nuestra alma. Y tenemos nosotros que revisar si entendemos esto, porque es muy importante, hermano, que nosotros caminemos en otro nivel de vida, hombre. Cristianos de 20 años, 25 años de estar en el Evangelio, con unas amarguras, con un carácter, hermano, que hasta el chucho le tiene miedo. En lugar de que le tenga miedo al chucho, ¿va? Qué carácter, pero cristiano. Cristiano. Y no me estoy burlando, solo estoy sacando en este momento una realidad que a veces da pena decirla, pero que nuestra alma necesita ser sanada. Bueno, en nuestra alma, hermano, usted sabe, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Señor hizo al hombre en Génesis 1, no se detalla, dice, y creó Dios al hombre, Génesis 1, 26, 27. A imagen suya lo creó, varón y hembra los creó. Y yo le he explicado que a ellos los puso sobre la tierra y los puso a llenar la tierra. Pero luego cuando hace Adán del huerto, que es de ahí donde nosotros venimos, cuando hace Adán del huerto, sí explica la Biblia que explica que el Señor puso las tres cosas. Puso el Neshama, que es el espíritu humano, puso la Nefesh, que es el alma, y puso el cuerpo de la tierra. Así dice que lo formó del polvo de la tierra. Entonces se habla de las tres cosas: Neshama, Nefesh y el cuerpo de la tierra. Entonces, pero
Pero Adán del huerto, ese se rayó, porque no tuvo padres imperfectos. El Adán del huerto no tuvo niñez, no tuvo juventud donde fuera atrofiada su alma. Lo crearon un hombre maduro, y de ahí hacen a Eva y la sacan de él y la hacen madura. Le dieron una mujer que no tuvo niñez, no tuvo padres imperfectos, no fue mal ministrada en su alma. Entonces era un hogar perfecto, porque los dos estaban en un estado de perfección. Pero luego los dos caen a un estado de imperfección cuando los echan del huerto, y ellos ya empiezan a crear a Caín y a Abel en un estado de imperfección, porque imperfectos empiezan a crear imperfectos. Entonces ya le trasladan, para empezar le trasladan el gen del pecado a sus hijos, y a sus hijos ya nacen en pecado, ya no nacieron en el huerto. Y aparte fueron los que nacieron en el huerto, que esos son los vivientes, pues eso es otra cosa. Pero los que nacieron fuera del huerto ya nacieron en pecado, ya con esa genética pecaminosa ancestral. Vaya, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Entonces, de alguna manera, y qué bendición en el caso de algunos que tal vez hemos sido creados por cristianos, porque tal vez el daño ha sido un poco menor. Sin embargo, hermano, aún así que han sido cristianos los que nos criaron, imperfectos. Yo soy un papá imperfecto, y yo quisiera que mis hijos no padecieran a causa de la mala administración mía. Pero soy imperfecto, tengo que reconocerlo. Entonces el alma nuestra necesita ayuda constante. Se lo voy a volver a decir: nuestra alma necesita ayuda constante. Constantemente necesitamos ser ministrados. Necesitamos ser ministrados. Y parte de la administración es confesar los pecados. Esa es parte, pero no es todo. Porque tal vez se ha entendido que ministración es solo le fallé al Señor y me ministro. Porque ese solo es una parte. Pues está la carga del pecado y el acusador poniendo el dedo, y uno ya no aguanta. Entonces viene y se ministra. Pues sí, eso es parte. Pero ¿y qué tal si uno, pues Señor, y este es mi carácter? ¿De dónde me salió? ¿Por qué soy tan violento? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy? Entonces uno ya dice: bueno, entonces como que necesito ayuda de otro tipo. Muy bien. Ahora, ¿de dónde puede aprender un poco uno? Bueno, no un poco, bastante de la administración. Pues del mejor ministrador que ha habido sobre la tierra, que es el Señor Jesús. Bueno, la administración incluye liberación, como decía hermano Arturito también. Déjeme aquí explicarle algo. ¿Puede un cristiano ser atormentado por espíritus inmundos? Eso lo hemos explicado, ¿verdad? Pero como estamos repasando algunas cosas, entonces aquí, espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí tenemos que entender que las tinieblas, en el caso de alguien que no es cristiano, las tinieblas pueden entrar hasta aquí. Tienen libre acceso hasta el espíritu humano, hasta el espíritu del hombre. Tienen libre acceso porque no están cubiertos por la sangre de Cristo. Y entonces en este caso la persona estaría poseída. ¿Por qué? Porque las tinieblas llegaron hasta el espíritu mismo. Pero resulta que cuando venimos al Señor Jesús, gloria a Dios por eso, el Señor Jesús llega a esto, mire, a esta parte de nuestro ser, el espíritu, y lo ocupa el espíritu humano. Y lo primero que llega
a nosotros es el Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que son dos cosas totalmente diferentes. El Espíritu, mira, ¿usted cree que el Señor Jesús tenía alma? Sí, dice que se entristeció, sí, dice que lloró, también dice que se regocijó. Todos esos son sentimientos que vienen del alma. Entonces, ¿el Señor Jesús tenía alma, sí o no? ¿Y tendría espíritu? Claro, si cuando está en la cruz y le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Entonces el Señor Jesús tenía espíritu, era Dios, tenía espíritu. Entonces, cuando uno lo recibe a Él, lo primero que entra en uno es el Espíritu de Cristo, y después viene el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Cristo llega, entonces toma posesión del espíritu humano del cristiano, y entonces las tinieblas ya no pueden llegar hasta ahí, pero sí pueden llegar hasta aquí. Pueden llegar hasta el alma. Ya no pueden poseer, pero sí pueden atormentar. Entonces la administración también implica liberación del alma. Porque hay gente, hermano, que es cristiana, recibe al Señor Jesús, se bautiza, pero no puede dejar de pensar en el guaro. ¿Por qué? Y se salva, pero suspira por el guaro, porque en su alma hay una atadura o un espíritu inmundo de alcoholismo. Es terrible eso. ¿Es cristiano? Sí. ¿Fue redimido por la sangre de Cristo? Sí. Pero necesita ser libre, necesita ser ministrado. Nosotros vemos el ejemplo cuando, ¿se recuerda usted cuando Lázaro lo resucitan? El Lázaro que estaba en la tumba nos tipifica a nosotros, que ya llegamos, ya no había esperanza para nosotros, y de repente oímos la voz de Dios que nos dice: Lázaro, ven fuera. Y nos resucitan. Nosotros somos ese Lázaro. El Señor Jesús resucita a Lázaro. Cuando Lázaro está afuera, resucitado, el espíritu del hombre resucitado, entonces le dice a los apóstoles, a los ministros: desátenlo. O sea que estaba resucitado, pero estaba atado. Y ya el desatarlo ya no lo hizo el Señor Jesús, sino que le dio instrucción a los ministros. Entonces dice: desátenlo y déjenlo ir. Lo desatan y lo dejan ir, pero él ya no se va, sino que se queda allá a los pies del Señor Jesús. Pero note que necesitamos ser desatados. Eso es ministración. Ministración es sanidad de nuestra alma. Eso es ministración. No es solo cuando uno ha pecado, eso es parte. Pues eso es liberado, desatado. Gente que es cristiana pero con complejos, con timidez en su corazón, cristiana pero con resentimientos. Mire, cristiana y con depresión. ¿Y esa depresión dónde está? En el alma. Necesitamos ser ministrados constantemente. Constantemente. Esto se debería de entender de tal manera de que yo necesite tener hermanos que me ayuden a ministrar, porque imagínense que si todos nosotros entendemos eso, ya no podría, me pasaría ministrando yo todo el tiempo, ¿verdad? Pero hasta ahorita no ha sido necesario, porque de vez en cuando hay una administración. Pero cuando uno entiende que uno necesita constantemente ser ministrado, eso va a generar un montón de cosas dentro de la iglesia, un montón de cambios que uno no se imagina, hermano, que usted ni siquiera se imagina las cosas que hemos dejado de disfrutar
por a veces estar atados. ¿Está conmigo todavía, hermano? Entonces ahora lo quiero llevar al mejor ministrador, es el Señor Jesús. Marcos 9:21. Jesús preguntó al Padre. Mira, aquí está el Señor Jesús ministrando a un joven y el Padre está presente. Qué cosa más extraordinaria es. O sea que a veces para ministrar a adolescentes, a veces es necesario que el Padre esté también. Entonces le preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le voy a terminar de leer y después le voy a explicar algunas cosas. Y él respondió: desde su niñez. Entonces mire, el Señor Jesús está ministrando. Está en un proceso de ministración y de liberación. Y lo que él hace antes de echar fuera al espíritu inmundo es hacerle una pregunta al padre del joven: ¿desde cuándo le sucede eso? Entonces a veces una de las cosas que uno necesita conocer y entender para llegar a la administración es desde cuándo nos pasa lo que nos pasa. ¿Y desde cuándo estás deprimido? Porque no tuviste toda la vida deprimido, pero ahora estás deprimido. ¿Desde cuándo estás deprimido? Entonces hay que hacer: estoy deprimido desde aquel día. Por ejemplo, en el caso de una mujer que su marido la traicionó, desde aquel día que mi marido me traicionó, entré en depresión. Entonces ella llegó y entendió dónde su alma fue atrofiada, de tal manera que ahora quiere ser libre de eso. Pues ya reconoció en primer lugar que hay depresión, y en segundo lugar, desde cuándo empezó a sufrir depresión. A veces eso se da en el caso de las enfermedades físicas que están ligadas con acontecimientos espirituales. Me recuerdo un testimonio que escuché de un hermano que empezó enfermo después de que tomó la Santa Cena, porque no entendió que había que tomarla dignamente. La tomó, y la tomó por compromiso, ni siquiera la deseaba tomar, pero para que su mujer no dijera nada, la tomó. Y empezó enfermo, iban de los médicos y no le encontraban, hasta que llegó a la administración y le hicieron la pregunta: ¿desde cuándo estás enfermo? Y él empezó a bajar libros. Dijo: ahora que recuerdo, después de aquel domingo que tomé la Santa Cena, me empecé a sentir mal. Entonces encontró donde había estado la causa, y entonces el Señor lo liberó, cortó la maldición que estaba y fue sano. Pero hubo que entender dónde estaba el problema. Entonces la pregunta es: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estás amargado? Y yo solo estoy poniendo ejemplos generales. ¿Desde cuándo estás triste? ¿Desde cuándo estás desanimado? ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que estás así? Esa es la pregunta que el Señor hace, que es el ministrador por excelencia. ¿Hace cuánto tiempo perdiste el deseo de orar? ¿Hace cuánto tiempo perdiste el deseo de leer la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo perdiste la pasión? ¿Hace cuánto? Hay que revisarlo. Entonces eso nos lleva a nosotros a un nivel de que podamos concientizarnos y revisar nuestra vida y decir: oh, ya tengo como 3 años con esto, ya tengo como 5 años con este desánimo. ¿Desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Y mire, yo no quiero avanzar sin dejarle esa pregunta en su corazón: ¿hace cuánto tiempo?
¿Hace cuánto tiempo que tienes ese resentimiento? ¿Desde cuándo tienes ese carácter? Si de niño no eras así. ¿Desde cuándo? Hay que entenderlo, porque necesitamos ser libres. ¿Cuántos queremos ser libres, hermano? Muy pocos. Aquí este amén tendría que haber, los tornillos de la lámina tenían que haber salido. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Necesitamos ser libres, hermano. Que es glorioso ser salvo, ser cristiano. Y mire, vamos a practicar un coro ahí un día de estos que dice: estoy seguro de mi salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Y eso es glorioso. Pero hay que avanzar. Acuérdese que el buen samaritano recogió a aquel herido, le echó vino y aceite y lo dejó con el mesonero para que el mesonero lo terminara de restaurar. Así es el Señor Jesús, que nos recoge todos chajaseados, ¿verdad? Y luego nos deja con el mesonero para que seamos restaurados. Así que estamos en un tiempo de restauración y de sanidad en nuestra alma. ¿Cuántos quieren ser libres? Y vamos a orar y vamos a entregar todo esto, hermano, y que el Señor limpie nuestra alma y sane nuestra alma. Pero yo quiero, en medio de todo esto, porque ese tema de la administración es demasiado amplio, porque entonces hay que estudiar las áreas del alma, los espíritus inmundos y un montón. Es demasiado, es grande. Pero yo quiero en esta noche, con los minutos que me quedan, hablarle un poco de los espíritus cíclicos. Y para poderle hablar de estos espíritus cíclicos, quiero que leamos Segunda Samuel capítulo 12 y versículo 1. Primero lo voy a leer y después se lo voy a explicar. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí es cuando Natán llega a reprender a David por el pecado de Betsabé. Entonces mire cómo es el mensaje que le manda. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Versículo 2: el rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que le había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. 3 veces. Mire, pues se lo voy a explicar después. Por aquí dice que vino primero un viajero, luego dice caminante, luego dice hombre, pero la cosa es que 3 veces se menciona que lo visitaron. Versículo 5: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl,
Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Heteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, miren lo que el Señor le dice: la espada nunca se apartará de tu casa. Wow. Porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías Heteo para que seas tu mujer. Así dice el Señor: y aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Miren lo que dice el versículo 12: en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Wow. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque el Señor conocía el corazón de David, que lo desconocieron por un momento. Porque cuando David hace eso de Betsabé, desconocido, hermano, pareciera otro David, ¿verdad? Sin embargo, versículo 14: por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Muy bien, ahorita lo hemos leído, el grafos. Ahora tratemos de entrarle a logos. Ese mismo pasaje, pero en el nivel logos. Entonces mire, pues es el mismo pasaje. Ay, Dios. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad. Ayúdeme a ir entendiendo esto. ¿Quiénes son estos dos hombres según la historia que estamos leyendo? ¿Ah? Urías y David. Exactamente. Ya estamos entendiendo. Porque primero lo leímos, ahora vamos a entender. El uno rico y el otro pobre. ¿Quién era el rico? David. ¿Quién era el pobre? Urías. El rico tenía muchas ovejas y vacas. David, eso está íntimamente relacionado con que David tenía varias mujeres, incluso doncellas. Ok. Versículo 3: pero el pobre no tenía más que una corderita. ¿Quién es esa corderita? Betsabé, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. ¿De quién está hablando? De Betsabé. Muy bien. Versículo 4: vino un viajero. Ahora, aquí quiero que pongamos atención. ¿Quién es este viajero? Porque ya entendimos que los dos hombres son Urías y David. Ya entendimos que la corderita es Betsabé. Ok, excelente. ¿Y quién es el viajero? ¿Quién es el viajero que incita a David a hacer lo que hizo? Ese era un espíritu inmundo. Ese viajero era un espíritu inmundo. Porque David estaba desconocido, hermano. ¿Cómo David hace eso? Si David era un siervo de Dios, era fiel a Dios, amaba a Dios con todo su corazón, amaba su casa, y de repente se desenfoca. ¿Cuándo se desenfocó? Cuando lo visitó el viajero. Ese viajero, espíritu inmundo, ese representa un espíritu cíclico que visita en un momento en que el alma está expuesta, vulnerable a ser sacudida por el espíritu inmundo y caer en cosas, en transgresiones que
que no hubiera hecho en otro momento, pero el espíritu lo visita, un espíritu cíclico lo visita en determinado momento y él estaba expuesto y hace lo que hizo. Ese es ese viajero. Entonces, terminemos de leer. Vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, viajero caminante, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Wow. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, porque aquí ya le habían terminado de contar la historia. Y entonces mire lo que dice David: vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. ¿Quién dio la sentencia? David. ¿Quién era David? Era una autoridad. Pero fíjese que dio la sentencia porque nunca se imaginó que era él. En ese momento él todavía no había despertado. Entonces a veces, aquí tenemos que entender algo también. A veces es fácil dar sentencias cuando no se trata de uno. Ese diácono, ¿de qué rato lo hubieran expulsado? Ah, ¿y si fuera usted? A veces uno se da los paquetes, ¿va? Como que uno fuera el dueño de las almas, hermano. Pero cuando se trata de uno, dice uno, ay no, yo creo que no. Todas las reglas son buenas, siempre que no se lo pasen trayendo a uno. Que en el colegio que le cierren la puerta a todos los niños que llegan tarde, pero cuando el mío llegue tarde que lo dejen entrar. Entonces señalar es más fácil que autoexaminarse. David no había despertado. Y mire la sentencia que da: y debe pagar 4 veces por la cordera. ¿Quién era la cordera? Betsabé. Entonces, ¿y quién era el hombre ese que él quería que se muriera? Era él mismo. Entonces está diciendo, yo mismo, al final yo mismo tengo que pagar 4 veces por Betsabé, porque hizo esto y no tuvo compasión. Wow, esto es terrible. Ahora necesito avanzar. Bueno, esto ya mejor lo voy a dejar para después. La palabra viajero que aparece ahí es la palabra helek en el hebreo, que es la palabra viajero, que es la palabra visitante. Este helek, este espíritu inmundo, este es un espíritu cíclico. Y déjeme explicarle primero con unos versículos y después le voy a poner algunos ejemplos. Éxodo 17:16. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que Amalec se iba a levantar contra una generación. Cuando viniera la otra generación se iba a volver a levantar Amalec. Cuando viniera la otra generación se iba a volver a levantar Amalec. Es decir, este Amalec se le iba a aparecer a los padres, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Ese Amalec representa también un espíritu cíclico que visita las generaciones posteriores si no lo vencemos. Ahora mire lo que sucedió. Le voy a poner: el Señor le dio la oportunidad a Saúl de exterminar a los amalecitas. 1 Samuel 15:9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor destruyeron totalmente. Ahora yo quiero que miren lo que dice aquí: perdonaron a Agag. No lo tenían que perdonar, ese era el que representaba a los amalecitas, era la potestad, y lo perdonaron. Claro, después lo mata lo mata Samuel, pero Saúl lo había perdonado. Entonces mire qué es lo que pasa aquí más adelante.
aquí vamos a ver, permítame hermano, que esta no es el texto que necesito. A ver si no lo puse. Este es el texto. Esther 3:1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Sabe quién era este Amán que quería destruir a los judíos? Era descendiente de Agag. ¿Qué Agag? El amalecita que había perdonado Saúl. Entonces, como Saúl no lo destruyó, vino a atacar a una generación más adelante. Bueno, no a la siguiente generación, a una de las generaciones posteriores. Apareció Amán en representación de Agag a destruir a los judíos. Ahora yo quiero que aquí saquemos una lección. Si el espíritu cíclico no lo vencemos los padres, nuestros hijos lo van a volver a encontrar. Esto es terrible, hermano. Si no lo vencemos los padres, ellos lo van a volver a encontrar en el camino. Tenemos una responsabilidad como padres de vencer esos espíritus cíclicos, de destruirlos totalmente, para que nuestros hijos no se los encuentren. Y oí a un ministro hacer esta reflexión hace años. Revisa. Qué cosa esta. Ay, que Dios nos ayude. Pero él le estaba tirando el sablazo claro. Revisa cuántos años tenías la primera vez que viste pornografía. Si no vences ese espíritu, ten cuidado cuando tu hijo cumpla esa edad. Y eso lo pone a uno erizo, hermano. Revisa cuándo fue la primera vez que también dijo eso. La primera vez que te le escabulliste a tus padres. Si no vences ese espíritu cíclico, ten cuidado cuando tu hijo llegue a esa edad. Y entonces uno se pone en el avispero, hermano. Porque a uno puede ser que lo hayan visitado espíritus cíclicos que sus padres no vencieron. Pero ya no quiero que mis hijos lo visiten. Ya no quiero que ese viajero siga visitando mis generaciones. Sino que lo que yo quiero es que sea destruido en el nombre de Jesús totalmente. Y por eso es necesario que nosotros entendamos este tema de la liberación, de la sanidad del alma, la administración, porque esos espíritus pueden ser destruidos en una ministración del alma, sobrenaturalmente. Ahora le quiero poner algunos ejemplos. Yo sé que se me fue el tiempo, pero todos hoy es domingo. Solo 3 ejemplos, así rapidito, porque yo quiero invitarlo, hacerle un llamado, hermano, para que hoy vengamos aquí al altar a decirle: Señor, mi alma necesita ser libre. Y ya no quiero que esos viajeros que me han visitado, que han visitado a mis generaciones anteriores y me han visitado a mí, ya no quiero que visiten a mis siguientes generaciones. Génesis 26:9. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Aquí Isaac le había mentido a Abimelech, le había dicho que su esposa Rebeca era su hermana. Pero resulta que cuando uno retrocede y mira a Abraham, el papá, le había pasado justamente lo mismo. Cuando llegó a Egipto, le preguntó el rey: ¿quién es Sara? Es mi hermana. Y después el rey le pregunta a Faraón: ¿por qué me mentiste?
Y entonces le dice: porque tuve miedo que me mataras por causa de ella. Exactamente el mismo espíritu que atacó a Abraham, atacó a Isaac. Era un espíritu cíclico, un visitante que visita las generaciones. Ahora vemos ese visitante que visitó a David, que visitó a su siguiente generación. Déjeme que miren, porque solo le estoy poniendo estos ejemplos. Aunque aquí con el caso de Isaac, aquí lo que tenemos que ver, que este visitante, este es un espíritu de mentira. Hay gente que no puede dejar de mentir. Habría que preguntarle: ¿desde cuándo comenzaste a mentir? ¿Cuándo te visitó ese viajero? Bueno, pero mire entonces en el caso de la descendencia de David, segunda Samuel 13:1. Después de esto aconteció que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Ahora aquí estamos viendo a un hijo de David siendo visitado por el mismo visitante que visitó a David. A David lo visitó un visitante de lascivia, que no se pudo contener. Le dijeron: esa mujer está casada, el marido de ella es de tus hombres más fieles. Y él: yo no me puedo detener, hasta que se metió con Betsabé. Se desvió, se desenfocó. Entonces ese mismo visitante ahora está visitando a Amnón, y Amnón está enamorado de su hermano. Hasta se enfermó por Tamar. Se enloqueció por esa pasión, ese deseo, ese fuego carnal. Y usted sabe que al final terminó violando a su hermana.